versículo 1. ¿Lo encontró usted? Dice la palabra del Señor, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y con el favor del Señor sobre mi vida, yo quiero hablarle en este tiempo. Usted sabe que a veces los días jueves tomamos un tiempo para poder escudriñar un poco más las Escrituras, porque creo que esa es la necesidad urgente que tiene la iglesia entera, y nosotros como iglesia tenemos la necesidad de volvernos a las Escrituras y poder anclar las Escrituras, poder guardar las Escrituras, pero sobre todas las cosas vivir las Escrituras. Si usted y yo leemos las Escrituras, incluso si de alguna manera las podemos hasta saber de algún tipo de conocimiento, me refiero al saber alguna cosa de memoria, alguna cosa de oída, pero si no las llevamos a la práctica, realmente estaríamos incompletos, incorrectos. Yo creo, hermano, que en estos periodos de tiempo, la iglesia en todos los tiempos ha vivido diferentes tipos de periodos, diferentes tiempos. Y el Apocalipsis, esta revelación, esta palabra que Dios le manifiesta, en este caso usando a su siervo Juan, que escribe esto, manifiesta todas las temporadas, todas las situaciones que la iglesia vive en muchos tiempos. Y cuando uno va al libro de Apocalipsis y empieza en el capítulo 2 precisamente a mencionar el mensaje a las 7 iglesias, estas 7 cartas, uno ve esos diferentes tiempos o periodos que pasa la iglesia. Entonces, mientras el Señor me llevaba a esto y meditaba en esto, yo no voy a hablarte solamente de lo que la iglesia pasa en los diferentes tiempos, en los diferentes periodos, sino que quiero hablarte del Señor de la iglesia. Porque ciertamente, hermano, que como pueblo de Dios, como iglesia de Jesucristo, en todo tiempo usted y yo vamos a ser probados y vamos a ser examinados. Y quiera Dios que en el tiempo que seamos probados y examinados, quiera Dios que seamos hallados fieles. ¿Sí? Repito esto y que usted no se me distraiga con ninguna cosa. Quiera Dios que en el tiempo que seamos examinados y probados, seamos hallados fieles. Porque si no somos hallados fieles, hermano, no tendremos parte con Él que fiel. Déjeme volver a repetirle esto. Y yo siempre predico con temor hacia mi propia vida y a usted, y entendiendo que el mensaje primero es para mí. Si no somos hallados fieles, no tendremos parte con Él que es fiel. El Señor en su misericordia nos dio una gracia y es algo que nosotros, hermano, sin duda que no se lo podemos devolver, porque todo lo que hoy usted y yo podemos entender es por gracia de Él. El cristiano, y cuando yo me refiero al cristiano, hablo de aquel que realmente
Cristo es el centro de su vida, él no tiene fe o ella no tiene fe por arte de magia, ni por sentir. Yo siento fe, eso no existe. El sentir la fe no existe. Yo tengo fe, a mí me va a pasar algo bueno. No sé, póngale el nombre que usted quiera a eso. Eso no es fe. La fe es un don de Dios, es una dádiva de Dios. Y la fe, Dios nos dio como don, pues nosotros tenemos que pedirle ese don, porque ese es el don, la fe, que nos va a permitir conocerle a Él, que nos va a permitir recibir de Él, que nos va a permitir nosotros ver las revelaciones que la Biblia o lo que la Biblia manifiesta como testimonio de la fe. Pero la fe no viene por mí misma. Por eso uno de nuestras oraciones tiene que ser que Dios, cuando usted ore por alguien, y hermano, yo sé que a veces la gente está mal, pero la gente está mal porque está apartada del Señor. Usted y yo tenemos que orar para que Dios le dé fe. Porque si ellos no creen, dice la Biblia en el libro de Romanos, que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando uno ora por alguien que está mal o perdido o está muchas veces endurecido en el corazón, uno tiene que rogarle al Señor la misma oración que pidió Jesús por Pedro. Voy a estar orando no para que te vaya bien, Pedro. No voy a estar orando para que tengas éxito. Le dice, voy a estar orando para que la fe no te falte. Te voy a dar fe. Te voy a proveer fe porque se necesita fe para levantarse después de la caída que tuvo Pedro. Y yo creo, hermanos, sinceramente que si usted hoy y yo podemos creer en Dios porque Él nos ha otorgado esta gracia de creer, si no, no podemos creer. Si usted, hermano, si usted y yo somos examinados y podemos, hermano, ser redarguidos, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, es porque Él lo permite. Porque no todos los que tienen oídos pueden oír lo que el Señor habla. No todos los que tienen ojos están viendo lo que el Señor está haciendo. No todos. Si usted lee después en su casa, yo estoy citando muchos versículos, pero si usted lee en su casa Romanos capítulo 1, Dios dice en esos capítulos, hermano 1 y 2, que Dios entregó al ser humano a su propia voluntad. ¿Y por qué lo entregó a su propia voluntad? Porque el ser humano rechazó la voluntad de Dios. Así que Dios lo entrega a su propia voluntad. Y el ser humano que está entregado a su propia voluntad ya está condenado. Porque nuestra voluntad siempre es contra la de Dios. Siempre. La voluntad de Dios es buena. Y es perfecta, y es agradable, dice las Escrituras. Pero nuestra voluntad, por más que tenga apariencia de buena, nuestra voluntad nunca es buena. Dios, que discierne todas las cosas, sabe que nuestra voluntad no es buena. Y cuando uno lee el libro romano, uno dice, ¿cómo el hombre tan endurecido termina Dios entregándolo a su propia voluntad? Y si usted lee con cuidado, hay muchas cosas que dice Romanos 1 y 2. Habla de la inmoralidad, una de las cosas que habla Romanos 1 y 2. Habla de la inmoralidad. El ser humano, Dios lo diseñó, cuando diseñó al hombre, enseguida diseñó a la mujer, porque vio la necesidad del hombre. Y vio la necesidad de la mujer. Y vio la necesidad de la familia. Y hermano, lo hizo bien y lo hizo perfecto y suplió todo tipo de necesidad física, sexual, sentimental, les proveyó alimento, sabiduría, capacidad, intelecto, todo se lo dio. No le faltó nada. Pero el ser humano, hermano, como no quiere hacer la voluntad de Dios, termina haciendo su propia voluntad, tan oscura la voluntad del ser humano. Tu voluntad, mi voluntad, por más que esté disfrazada de buenas intenciones, es oscura. Porque cuando uno lee Romanos y uno dice, qué tremendo, porque dice el Señor, ya perdieron el deseo de amarse como yo los diseñé, así que los entregué a cosas
reprobadas. Los entregué a cosas a las cuales Dios abomina, dice la palabra. Los entregó. Y es fuerte cuando uno lee la Escritura con cuidado y uno dice, qué tremendo, porque esto no es que el pastor deja de orar por alguien. Esto no es que se apartó del culto de la iglesia. Esto que Dios lo entregó. Y eso es triste, hermano, que Dios nos libra a nosotros de ser entregados a nuestra propia voluntad. La iglesia en todos los tiempos ha habido periodos diferentes, pero el Señor es el mismo. Él no tiene sombra de variación, dice Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Pero la iglesia ha tenido tiempos donde la iglesia ha cambiado. En muchos aspectos, hermano, la iglesia se ha aprovechado del tiempo para madurar y para fortalecerse en el Señor. Y otros tiempos, y hablo de la iglesia a nivel mundial, la iglesia se ha, hermano, acostumbrado al sistema de corrupción de este mundo. Y voy a repetir estas palabras con mucho cuidado. La iglesia se está empezando en estos tiempos a acostumbrar al sistema complicado de este mundo. No todos dentro de la iglesia, pero sin duda que la iglesia muchas veces está entrando en esa corrupción espiritual. ¿Por qué? Porque como les citaba hoy, cuando nosotros leíamos estos versículos donde Dios le da a Juan esta revelación que es de Jesucristo, no de Juan, sino que de Jesucristo, el Señor le dice, bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía, el que lee y el que oye, y el que guarda, el que lee, el que oye y el que guarda. Si nosotros queremos, hermano, que nuestro vivir en la vida sea lo más recto, sea lo más parecido a nuestro Señor Jesucristo, sea lo más acertado o sea lo más bajo la voluntad perfecta de Dios, la mayor necesidad que tenemos es leer, oír y guardar. Eso es lo que Dios le dijo a Josué. Le dijo, mira, yo te voy a poner delante tuyo la tierra de Canaán. Usted sáquele la palabra Canaán y póngale vida, póngale tiempo, póngale oportunidades en la vida, póngale promesa, póngale lo que usted quiera. Dios le dice, yo te pongo delante Canaán, es tuya. No porque tú te la hayas ganado, Josué, ni porque Israel se la haya ganado. Yo se la doy, yo la prometí, yo la doy. Y Dios le dice, cada lugar que vos pises es tuyo. Lo único que tenés que hacer es esforzarte y ser valiente. Pero le dice, no se apartará de ti este libro de la ley, no se apartará de ti estos mandatos, no se apartará de ti estas promesas. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Sí, Señor. Ni a derecha ni a izquierda, ni a un extremo ni al otro, ni con una permisión ni con la otra permisión. Cuando uno lee los evangelios, uno ve a Jesús diciéndole a los conocedores de la ley, a los conocedores de la escritura, le dice a Jesús, ustedes guardan una parte de la ley, ¿qué les cuesta guardar todo? Y déjenme explicarle a qué me estoy refiriendo. Pueden hacer una cosa sin dejar de hacer otra, esa es la palabra más sencilla. Porque estos tenían reputación de que diezmaban, tenían reputación de que se guardaban los días solemnes, reputación ante la sociedad que supuestamente vivían en santidad, pero tenían problemas internos, familiares, que daban vergüenza, y Jesús le decía, ustedes están tragándose el camello y están colando el mosquito. Están equivocados acá. Pueden hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, ni a derecha ni a izquierda. Por eso yo creo, hermano, que en todo periodo de la iglesia Jesucristo es el mismo. Pero la iglesia, para que nosotros como iglesia podamos vivir este periodo de tiempo, mire, yo le voy a pedir que usted haga ni una práctica, no en el culto, porque no nos da el tiempo, pero que usted la haga de corazón y con voluntad en su casa, en algún día de esta semana.
Y que usted se tome el deber o la molestia, si usted lo quiere, que no es molesto, jamás será molesto leer la Escritura, jamás. Pero que usted se tome el tiempo y el deseo y el deber de leer Apocalipsis 2 y 3. Y usted va a ver el mensaje despacio y con cuidado en su casa que Dios le entrega a las 7 iglesias. Y cuando usted lo lea con cuidado y con detalle, trate de examinarse usted. ¿Cuántos son iglesia aquí? Porque nosotros como iglesia, a la luz de este mensaje que es para la iglesia, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Y el mensaje que Dios le da a las 7 iglesias en estos periodos de tiempo. Porque hay cristianos que dicen, no, que antes, en los tiempos de antes. Hermano, hay periodos donde la iglesia tiene las puertas abiertas y hay periodos donde para la iglesia las puertas están cerradas. Hay periodos de paz y hay periodos de persecución. Hay periodos, hermano, de avivamiento y hay periodos de sequías. Y la iglesia lo vive estos tiempos. Y mire, hermano, cuando uno va a estas cartas, a este mensaje que Dios le entrega a esta iglesia y donde nosotros tenemos que examinarnos, porque alguno a veces tiene la mentalidad de leer la Biblia y se saca, dice, no, esto no es para mí. Pero nosotros cuando vamos a la Escritura tenemos que examinarnos a la luz de la palabra y decir, bueno, esto es para mí, para mi enseñanza, para mi educación. Toda la palabra es útil para redarguir, para enseñar, para perfeccionarnos. Y el Señor le dice a muchas de las iglesias, a las 7 iglesias, le dice casi lo mismo. Le dice, yo conozco tus obras. Hermanos, Dios conoce nuestras obras. Señor. Y yo solamente cuando leo esto, que Dios conoce mis obras, pienso en las obras buenas que hago, pero también en las obras malas que muchas veces hacemos. Conozco tus obras y mire cómo lo diferencia también, conozco tu trabajo. Y alguna de las 7 iglesias le mencionan que el trabajo que hacen no es un trabajo fácil. Le dicen tu arduo trabajo. Y Dios conoce las obras que hace la iglesia. Señor. Dios conoce que, hermano, que si hay gente que le cree a Dios y que muchas veces obra de una manera excepcional en la iglesia, muchas veces orando por el perdido. Señor. La oración es una obra que hace la iglesia. Entre otras tantas que la iglesia hace. Yo conozco tus obras y tu trabajo y conozco tu servicio. Y conozco tu amor, también le dice el Señor a estas 7 iglesias, de diferentes maneras. Conozco tu sufrimiento. Porque, hermano, cuando el Señor le manda este mensaje a las 7 iglesias, muchas de estas iglesias, por no decir que la mayoría de ellas, todas estas iglesias, estaban bajo persecución. Y no una persecución, hermano, de que te ponían algún comentario en una red social. Era una persecución de muerte real. Es más, hay un hermano mencionado en una de las 7 iglesias, el hermano Antipas, así se llama él. Mi testigo fiel, dice 2:13. Este hermano murió a causa de la persecución, dice la Escritura. No solo él, murieron unos cuantos más. Pero estas iglesias a las cuales se les envía este mensaje no eran iglesias, hermano, que tenían dificultades comunes como las tuyas y las mías y que se iban tranquilos a las casas confiados en el Señor porque salieron del culto y porque el Señor los fortaleció. Eran personas, hermano, que corrían peligro todos los días de su vida. ¿Y por qué? Por causa de Cristo. Señor. Porque el tiempo que estaban viviendo era duro, era un tiempo de persecución. A los cristianos se les decía que para no matarlos tenían que decir que los emperadores de Roma era el Señor y que Jesucristo era uno más. Y ellos decían, no. Sabemos que el emperador es el emperador y tiene la autoridad, pero Jesucristo es el Señor. Y como estos no admitían que los emperadores de Roma eran su Señor, muchos de ellos
morían de miles de maneras. Por ejemplo, una de las tantas maneras, según los historiadores, les lanzaban una fiera, por ejemplo, leones, los despedazaban ahí delante de todos y morían. Otros tantos los llevaban a una isla como que escribió el libro de Apocalipsis, en esta isla. ¿Y por qué estaba en esta isla? Llamada Patmos, porque dice la Biblia que lo habían mandado allí porque él era alguien que proclamaba a Cristo, y por causa del Evangelio lo llevaron a esta isla. Déjenme hacerlo corto esto, pero en la isla de Patmos era un lugar desolado, no había vegetación, no había recursos para vivir. Ahí los mandaban para morir. Ahí los mandaban para morir, no había otra cosa. Y había muchas maneras en las cuales los cristianos eran duramente perseguidos. Por eso el Señor le dice a la iglesia: yo conozco tu sufrimiento. Y sin duda, hermano, no me remonto solo a la iglesia de Asia, a las 7 iglesias de Asia. Voy al día de hoy a usted y a mí, que somos iglesia. No hablo de solamente el sufrimiento de la vida, el sufrimiento que a veces nosotros tenemos también por causa de Cristo. Cuando hay gente, hermano, que muchas veces se burla y que muchas veces critica y que muchas veces habla tonterías, y otros que hablan mentiras y otros que hablan ofensas, y que uno sufre y que uno padece muchas veces. Yo conozco tu sufrimiento, le dice el Señor a la iglesia. Dios conoce el sufrimiento de la iglesia. Dios conoce el sufrimiento de la iglesia. Estos tiempos, hermano, yo no sé usted si lo ha notado, yo no sé si usted, yo creo que usted lo hace, pero hay tiempos donde uno medita y lo que está pasando muchas veces alrededor del mundo. ¿Cuántos cristianos fieles, hombres y mujeres de Dios fieles y servidores en la obra del Señor, cómo se enferman? Yo no hablo de cualquier hermano, y discúlpeme mi manera de decirlo, pero son hombres y mujeres tan necesarios para la obra del Señor que uno los quiere retener. Uno no está haciendo acepción de persona que este me sirve, este no. Yo lo que digo es, hay gente que en la vida cristiana es tan necesaria que uno necesita retenerlos aquí porque están haciendo una buena obra aquí, y muchas veces se enferman. Y muchas veces padecen enfermedades crueles y sufren. Y para colmo de los colmos, si alguno de repente, yo estos días pensaba y hoy me tocó pensar un poquito más, como algunos, hermano, tienen la osadía del día del sufrimiento del hermano mandarlo a arrepentirse, porque si haga caso el Señor se lo va a llevar. Algunos tienen la osadía de decirle: ¿no será que tienes algún pecado? Hoy en 2023 sí está pasando eso. Y yo no digo, hermano, que no estemos abiertos a que nos hablen de pecado a los que tenemos la gracia de Dios de ministrar. Yo lo que digo es: hay sufrimiento y hay injusticias. Nos acontece como dice David: yo dirigía la alabanza del pueblo de Dios, yo conducía a Israel hacia Dios, pero mi alma estaba turbada. Mi enemigo se burlaba de mí y me preguntaban para colmo: ¿y dónde está el Dios que vos servís? ¿Dónde está tu Dios? Es más, dice David: me acuerdo de esto y derramo mi alma. Y él cita en esos salmos el sufrimiento que tiene. Dios conoce el sufrimiento de la iglesia, Dios conoce la tribulación de la iglesia. La palabra tribulación es un poco más que sufrimiento. Dios le conoce la paciencia a la iglesia. Eso se lo transmite en las 7 cartas que envía. Le conoce la paciencia a la iglesia. Porque bendito y bienaventurado los hombres y las mujeres de Dios que esperan. Amén. Y esperan. Esperan. A mí, hermanos, siempre me han bendecido 2 ancianos que aparecen en el libro de Lucas. Capítulo 2 de Lucas, si no me equivoco. Estos ancianos se llamaba Simón, el varón. No eran esposos ni nada por el estilo, eran solo ancianos que estaban en la congregación. Y ella, Ana. Estos 2 ancianos a mí me bendice tanto porque estos hermanos habían estado permaneciendo, buscando al Señor por mucho tiempo, siendo fieles a Dios por mucho tiempo, y aún no habían visto a Jesús.
Cuando María viene al templo, 8 días de nacido Jesús, con José, su esposo, y lo traen a Jesús para presentarlo, estaba Ana ahí, estaba Simón ahí. Y ambos declararon, dijeron, ahora hemos visto lo que tanto hemos esperado. Dios tuvo de nosotros misericordia de permitirnos ver este día. Y ellos solamente vieron a un bebé envuelto en pañales. Pero vieron más allá que un bebé, vieron al Salvador. Esa gente, bendita la gente que todavía espera. Amén. Bendita la gente que no se mueve por vista, sino que permanece en la fe. Me decía alguien el fin de semana pasado, no, es que me moví para acá y me moví para allá porque yo buscaba una solución y me decía esta persona, y busqué una liberación. Y yo digo, Señor, mientras me decía, yo no sé qué liberación de cielo, estaba más mal, hermano, que alguien que tuviera un manicomio. Disculpe mi expresión muy sincera, pero hay gente que por no esperar en Dios, hermano, que Dios tenga piedad. Y yo le digo a esta persona, mire, usted tenga cuidado, no se mete, ¿qué hace? Pero si usted va a andar así, a lo loco, buscando, usted tiene que ir a Dios. Usted no aprende a ir a Dios y se pone bajo cualquier, bueno, Dios mío, que Dios tenga misericordia. Bendita la gente que espera. Bendita la gente que, hermano, que sabe que en su tribulación, si le está siendo fiel a su Señor, aunque la gente que está a su lado no entiende, como le pasó a Job. Le decían, Job, no será. Y Job, yo qué sé. No hay tiempo a veces, hermano, el sufrimiento a veces no nos permite explicar. Agarremos el sufrimiento y dejémonos de tanta explicación y llevémoslo a Dios y digamos como Job, aunque Él quisiera quitarme la vida, voy a seguir esperando en Él. Porque yo sé que Él vive, mi Redentor vive. Hay que, como dice el salmista, hay que levantar los ojos a los montes y ver de dónde vendrá nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová. Por eso el Señor dice, Mateo 24, cuando ustedes empiecen a ver tribulación en la tierra, cuando ustedes empiezan a ver caos, guerra, cuando ustedes empiezan a ver que el hombre y la mujer le falta el amor, el afecto entre humanos, ustedes ven desolación, inmoralidad, ustedes no corran de aquí para allá. Y cuando oigan, allá está el Señor, no corran de aquí para allá. Lean Mateo 24. Sea fiel hasta la muerte, dice, yo te daré la corona. Sea fiel hasta la muerte. Dice, vas a ser salvo. Porque bendito los que esperan, los que saben que su Señor vendrá. Bendita la iglesia que todavía hoy 2023 no quiere satisfacer su voluntad, porque esta voluntad nos dice, si yo no veo, si yo no tengo, si yo no siento. Bendito los que esperan en el Señor. Y los que no se olvidaron que el Evangelio no se trata de beneficios, ni de milagros en los templos, ni de alegrías, ni de cánticos alegres solamente. El Evangelio se trata de que yo lleve una cruz, donde la idea es que yo muera en esa cruz también. Si no aprendemos a morir, nunca vamos a ser verdaderos cristianos. Los cristianos que no están listos para morir nunca van a ser cristianos. Es necesario que tome la cruz y que te niegues, porque si no, no puedes ser mi discípulo. Un pastor comentaba un testimonio allí en Brasil. Una joven de 17 años quiso atentar contra su vida, y los padres de ella y las familiares de ella fueron al pastor, vaya a visitarlo al hospital. El pastor fue. Cuando la joven vio al pastor, la joven empezó a decir, yo no sé para qué viniste, no sé para qué te enviaron, si yo me quiero morir. Y el pastor le dice, sí, es que el Señor también quiere que vos te mueras. Y claro, no era la respuesta que esta joven pensaba que iba a dar un pastor. Por lo general uno va con, no te hagas, ay pobrecito, ay pobrecita, ay Dios te haga. Él le dijo, mira, Dios también quiere que vos te mueras. ¿Y cómo es eso? Le dice. Como usted me va a decir, Dios quiere que vos te mueras a esa vida de pecado y que resucites en Cristo. Porque esa vida que vos estás viviendo
Está en tu delito y tu pecado. Tienes que morir. Si el grano de trigo no cae en tierra y queda solo y muere, no puede dar fruto. Mire, hermano, yo sé que estas palabras son un poco fuertes, pero yo las tengo que vivir. Usted, como cristiano, también las tenemos que vivir. Si no, nosotros no estamos dispuestos a morir, nunca vamos a vivir la vida que Dios nos dio. Porque vamos a seguir viviendo nosotros. Vamos a seguir viviendo el ego, el egoísmo, el orgullo, la miseria, todo. Eso tiene que morir. Gracias a Dios, el testimonio de esta joven que estaba comentando, ella entendió que había que morir. El pastor le decía, mira, haga lo que hagas, ya sea que quedes viva o que atentes contra tu vida, te espera la eternidad sin Dios y eso no tiene retorno. Ya sea que esté vivo o no, eso no tiene retorno. Ahora, le dice el pastor, pero si resucitas en Cristo, si morís en Cristo, resucitás en Cristo, eso tampoco tiene final porque es por la eternidad. Y gracias a Dios que esta mujer se convirtió al Señor y hoy está sirviendo al Señor muy bien. Pero lo que digo es, sin irme del tema, Dios conoce el sufrimiento, la tribulación, la paciencia. Bendito los hombres y las mujeres de Dios que esperan, que no se mueven por sentir, por vista. A veces estamos como Lot, el sobrino de Abraham. Nos movemos por vista y nos metemos en Sodoma, nos metemos en Gomorra. Cuando Dios no le dijo a Abraham que llevara a Lot con él. Pero, como todo ser humano, porfiado, Abraham también, como uno de nosotros más, se llevó al sobrino a cuestas. Y este hombre tenía mucho ganado, Abraham tenía mucho ganado, un lío bárbaro por la tierra, un lío bárbaro por los animales, pasto, etcétera, etcétera. Así que un día se distancian entre los dos y Lot, dice la Biblia, que levanta la vista y ve un lugar muy lindo. Y dice, allá me voy a poner a vivir. Esto es lo mío, dijo Lot. Eso es lo que hace muchos cristianos hoy en 2023, se mueven por la vista. Allá, qué bonito, qué bonito. Y yo no hablo de templos ni de iglesia. Usted, el que tenga oído, oiga. Allá está bonito, dice. Y resulta que Lot se fue a vivir en una ciudad llamada Sodoma y Gomorra. La inmoralidad era cruel, cruel, cruel. Los padres entregaban a las hijas a ser violadas. Imagínense, cruel. La inmoralidad que había en Sodoma y Gomorra. Entre otras cosas que se hacían ahí. Ahí vivió Lot. Pero se fue por la vista. Y si Dios lo sacó, hermano, lo sacó. En medio del fuego lo sacaron a Lot. ¿Y por qué lo sacaron? Bueno, porque estaba orando Abraham. No se mueva por vista, espere. Espere. Porque si su Señor le promete, yo no estoy hablando de que si en la iglesia el pastor te profetizó, un profeta, olvídate de eso. Olvídate de lo que te dijo el pastor y olvídate de lo que te dijo el profeta. Por si acaso alguno de los dos mintió. Pero si te lo dijo Jehová, si te lo dijo el Señor, esa palabra consagrada, eso es real. En eso mantenete. Si te sentiste, si viste una visión, si te pareció, eso, hermano, dudalo. Si quieres dudar de eso. Pero si te lo dijo el Señor, eso es palabra firme y ningún tilde de su palabra va a faltar. Dios conoce el sufrimiento de la iglesia. Dios conoce la paciencia de la iglesia. Dios conoce que no han llegado a la fe, le dice a la iglesia. Ahora, les hablé de lo que Dios conoce de la iglesia, como bueno, por así decirlo. Pero quiero hablarles del mensaje que Dios le da a las 7 iglesias, que Él conoce de la iglesia, que Él nos conoce y que nosotros tenemos que examinarnos. Le dice a la iglesia, dejaste tu primer amor. Cuando uno piensa en el primer amor, no está hablando, hermano, ¿será que me tengo que escuchar todos los cassettes y las canciones? ¿Será que tengo que estar todo el día con prédicas? ¿Y será que tengo que, no sé, hablar en lenguas todo el día? ¿Y será que no, hermano? No se me vaya a confundir. El primer amor, hermano, es que lo primero en tu vida es Dios. Cuando Dios no es el primero, algo es primero. No se puede amar a dos señores, dijo Jesús. Porque se ama uno y se desprecia al otro, o se lo aborrece al otro. Cuando Dios no es el primero, nosotros lo abandonamos, lo seguimos amando,
pecado, puede que sí, pero no es el primero. Y eso se llama adulterio. Déjeme decírselo otra vez, eso se llama adulterio. Y la iglesia, aunque la palabra adulterio sea dura, la iglesia muchas veces adultera contra Dios. Porque la iglesia ama a otros y también ama a su Señor. ¿Y qué es eso, hermano? Eso es fornicación, eso es adulterio, según la Biblia. Y creo firmemente que los periodos de la iglesia, los tiempos que la iglesia ha vivido, hermano, desde que el Señor la levantó hasta ahora, la iglesia muchas veces ha adulterado contra Dios. Y eso es lo que tenemos que examinarnos y decir, yo no quiero ser un adúltero contra Dios. Yo no sé usted, pero en esta enseñanza Dios me está hablando a mí. Yo no quiero ser alguien que está adulterando contra Dios. Es posible. Dios le hace vivir una experiencia bien fuerte a un profeta llamado Oseas. Y le dice, Oseas, anda y casate con la prostituta aquella. Y decirle, mira que cuando yo me case contigo, sos mía, no sos más prostituta. Y el profeta va y se casa con ella. Y le dice, no te vayas a ir a ningún otro lugar, ni te muevas a tu trabajo, porque no tenemos trabajo, sos mía. Y cuando los israelitas le preguntaron al profeta, ¿y qué haces casándote con una prostituta? Vos sos un siervo de Dios. Le vas a decir, dice el Señor, así como yo te hice juntar y casarte con esta prostituta, dile, así es mi amor por este pueblo que se prostituye. Fuerte el mensaje de Oseas. Lo cierto es que la mujer esta en algún momento sale del pacto matrimonial con Oseas. Y Dios dice, así es la infidelidad de mi pueblo. Estaban sucios, yo los tomé para mí. Y vuelven a prostituirse, vuelven a adulterar. Es fuerte el mensaje, ¿verdad que sí? Dios nos libre, pero muchas veces adulteramos contra Dios. Por eso Dios le dice a la iglesia de Éfeso, vuélvete al primer amor, ponme a mí en primer lugar, buscar a Dios, su justicia. Hermano, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Los cristianos están amargados porque no tienen, porque están con problemas, porque estoy enfermo, porque esto, porque aquello. La amargura más grande que tiene que tener tu alma y mi alma es que a veces estamos apartados de Jehová y que necesitamos volvernos a Jehová, porque si buscamos a Jehová, al Señor y su justicia, entonces todo lo demás va a empezar a ordenarse. Yo no sé si usted está recibiendo, pero Dios me está hablando a mí. Dejaste tu primer amor. Le habla a la iglesia, a las 7 iglesias, que la iglesia vive hipocresía. Porque en muchas de las iglesias le dice, yo he visto que se dicen ser y no son. Que se dicen ser y no son. Que tienen nombre de que vives, pero el que está muerto le dice. Eso se llama hipocresía. Y hermano, hay algo muy fuerte en los periodos de la iglesia en todo este tiempo. Y la hipocresía es algo que está muchas veces arraigada. La hipocresía. Y yo no sé qué nos da miedo, hermano. ¿Qué nos da miedo? ¿Qué nos da? Yo no sé si la palabra es miedo. No queremos perder el prestigio, no queremos perder el orgullo. Pero la realidad es, hermano, que si alguien está en necesidad, debe buscar ayuda a Dios y olvidarse del prestigio, olvidarse, hermano, del lugar en la vida que tiene y buscar ayuda en Dios. Hay un hombre que para mí me bendice en la Escritura, que por más que tuvo un error bien fuerte, este fue David. ¿Usted se acuerda del error, del pecado que cometió? David cometió un asesinato. Así que cometió un tremendo pecado. No hay pecado ni tremendo ni chico, todo es pecado. Pero David cometió un pecado como este. Entre otros que cometió como adulterio, fornicación. Y la palabra dice que cuando David pecó contra el Señor, la palabra dice que David empezó a buscar misericordia. Salmo 51 le pide, no quites al Espíritu Santo de mí. Corrígeme, pero no quites al Espíritu Santo de mí. ¿Lo leyó usted el Salmo 51? Pero David, hermano,
perdió muchas cosas en ese tiempo de disciplina o corrección o restauración. Él era el rey, él vivía en el palacio y su hijo lo quitó del palacio. Su hijo hizo algo muy perverso que humilló a David ante todo el pueblo. David tuvo que salir como alguien que huye de su país, de su propia casa, tuvo que salir huyendo, dice la Biblia. Es más, el rey respetado por la sociedad, la gente lo basureaba mientras él iba saliendo de su casa. Uno le gritó y le dijo maldito y perro, no sé qué le dijo por ahí a David. Los hombres que eran muy fieles a David le dijeron, ¿cómo te van a llamar maldito, David? Si vos sos el rey, ¿cómo te van a llamar perro si vos no sos el perro? Vos sos el rey, David. ¿Cómo dejar que nosotros le damos una buena paliza a este? ¿Cómo va a atrever? Y David le dice, lo detiene a los que le cuidaban. No hagan nada. No hagan nada. Esas palabras no duelen tanto, dice David. Déjalo, dice. Déjalo. David, hermano, a los ojos de la nación perdió el prestigio por un tiempo, pero él le pidió a Dios en el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu, por eso volvió al reinado. O mejor dicho, por eso volvió a su palacio, porque su reinado nunca lo perdió. Yo sé que me estoy estirando un poquito, pero ya voy a tratar de redondear. La iglesia muchas veces vive en hipocresía, por no revelar la necesidad que hay dentro de sus corazones. Por eso Dios le dice, yo veo que algunos dicen que son judíos y no lo son, le dice a la iglesia, a las 7 iglesias en Asia, que dicen que son y no son, que tienen nombre de que viven y están muertos. Otra de las cosas que Dios le habla a las 7 iglesias, le dice, ustedes toleran la inmoralidad, toleran la liviandad, toleran las falsas doctrinas o las falsas enseñanzas. Toleran. Ustedes retienen a las falsas enseñanzas. Hermanos, cuando usted y yo no sepamos algo, mire, yo me incluyo en esto también, cuando usted y yo no sepamos, no repitamos lo que no se sabe, hermano. No repita. Yo no tengo que repetir, es que lo escuché por allá, es que me pareció que el pastor ungido lo dijo, y si el pastor ungido lo dijo, hermano, y tal vez anda enseñando, por más ungido que sea, tal vez enseña falsa doctrina. Usted tiene que primeramente asesorarse en la palabra, y si usted no lo encuentra o no lo entiende, pida ayuda a alguien que le ayude a ir a la palabra. Porque una de las carencias que tiene la iglesia en el día de hoy es que tolera, escucha y hasta retiene falsas doctrinas. Una vez hicimos una vigilia una noche, hermano, acá, y una persona que ahora ya no viene me dijo, no sé si hicimos un lunes, un miércoles, ya no me acuerdo. Lo cierto es que el domingo cuando vino al culto me dice, no, yo no vine el día de la vigilia porque no aguanté el ayuno. Yo dije, ¿qué tiene que ver el ayuno con la vigilia? No, es que mi marido me dijo, es que vos no estuviste en ayuno todo el día que vas a ir a la vigilia. Y uno a veces, hermano, calla por no decir. No es porque hay que estar, no. Porque para ir a reprender a los demonios hay que estar en ayuno. Pero a veces, hermano, por no asesorarnos, vamos cayendo en cosas. Mire, yo le he hablado muchas veces del aceite. Y yo trato de enseñarle, y hay de mí si no le enseñara, porque un día yo le voy a dar cuenta a Dios. Hay gente que se agarra del manto, del aceite, y que el agua, y que me pasaron, y que esto, y que aquello, y lo otro. Hermano, si el hombre y la mujer no buscan a Dios de corazón, todo eso es rito. Señor. Rito. Y el rito no salva a nadie. Hay gente que, hermano, se bautiza. Hay gente que, hermano, está comprometido un tiempo con el Señor y si no nos volvemos al Señor, hermano, Dios nos libre de esto, de tolerar la inmoralidad, la liviandad, de hermano, retener falsas enseñanzas. Hermano, las falsas enseñanzas hay que desecharlas. Desecharlas. Y no solo desecharlas, no hay que tolerarlas. Esto no es un régimen. Esto no es un régimen, hermano. Esto
cosas son como son y no. Esto es la palabra de Dios. Si queremos vivir bajo la sombra de sus alas, si queremos vivir una vida, hermano, parecida, o mejor dicho, centrada en la voluntad de Dios, tenemos que regirnos por la palabra. Tenemos que dejar que esta nos conduzca. Yo veo que retienes, le dice Dios a las 7 iglesias, retienes falsas enseñanzas y tenés que sacarlas. Denme unos minutos más. Dice el Señor a la iglesia, a las 7 iglesias, tus obras no son perfectas. Y específicamente lo dice la iglesia de Sardis, tus obras no son perfectas. Cuando le dice que las obras no son perfectas, hay una imparcialidad. Y la imparcialidad sigue siendo imperfecto para Dios. Señor. Repito, la imparcialidad no sirve. O somos todo de Dios o no somos todo de Dios. O nos convertimos al Señor o no nos convertimos. Y el Señor, a la última iglesia mencionada, la iglesia de la Odisea, le reprende algo duro y fuerte. Le dice, me repugna tu tibieza. Me da mal estómago tu tibieza. Te voy a vomitar de la boca, le dice. Fuerte. Señor. Fuerte. Porque cuando yo leo el mensaje que le da la iglesia de la Odisea, yo tengo que ponerme como la iglesia de la Odisea y decir, Dios me está diciendo, no te quiero tibio, ojalá fuese frío, le dice. Ojalá te determinaras y no tuvieras nada que ver conmigo. Fuerte. Ojalá fuera frío total, sin vida, sin palabras, sin unción, sin ministerio, sin dones, sin llamamiento. Eso es estar frío. Ojalá fuese frío. Ojalá fuese un perdido. Y le dice la iglesia de la Odisea, pero no eres frío, pero tampoco estás encendido. No tienes una fe genuina, no tienes don genuino, no buscas mi rostro de corazón, no me amas de corazón, tú eres tibio. Tú eres tibio, le dice la iglesia de la Odisea. Ojalá fuese frío, ojalá fuese caliente, pero por cuanto eres tibio, por cuanto tienes conocimiento de hacer el bien y haces el mal, me repugnas. ¿Sabe cuál va a ser la gente que más condenación tenga para Dios bíblicamente? La gente que vio milagros de parte de Dios, la gente que escuchó mensajes, la gente que tuvo la oportunidad de escuchar un mensaje de Jesucristo, la palabra de Dios, y esa gente que caminó como quiso, esa gente, hermano, va a tener mayor condenación. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Jesús una vez dijo, ¡ay de ti! Betsaida le dice. Si en Sidón y en Tiro, dos ciudades que no eran judías, para explicarle rapidito, esto está en el Evangelio, dice, si ellos hubieran visto los milagros que yo hice en ti, se hubieran convertido. Va a ser más tolerable el juicio para Sodoma, para Gomorra y para estas ciudades que para el juicio para aquellos que escucharon y dejaron pasar la palabra. Por eso, hermano, Dios le dice a la iglesia de Odisea, yo repugno. Yo quiero sacarte. Mire, la palabra vómito es que a él no le asienta bien la iglesia. Es fuerte este mensaje. Por eso yo quiero que usted y yo nos analicemos y meditemos si estamos, hermano, viviendo en alguna etapa que estas 7 iglesias vivieron, y pidámosle a Dios lo que predomina en todas las 7 cartas. Para las 7 iglesias es una palabra, y déjenme decírsela. ¿Cuál es la palabra que predomina en todas las cartas? Arrepentimiento. O sea que Dios a todas las iglesias le llamó la atención para que se volvieran a Dios. Y si a todas las iglesias Dios le llamó la atención para que se volvieran a Dios, a usted y a mí, si usted vino con oído espiritual y yo vine con un oído espiritual, a mí también Dios me está llamando al arrepentimiento. Amén. Dios también le dice a la iglesia que se vanagloria y que miente. Tú dices, eres rico, no tengo necesidad de nada. Eso es hermano, cuando uno ya está, ya el cristiano ya la sabe toda.
no sabemos nada, hermano. No sabemos ni cómo vamos a entrar ni cómo vamos a salir. Es más, yo le quiero decir algo. Usted puede que ore hace 60 años atrás, 40 años atrás o 2 días atrás. Tampoco sabe orar, tampoco sé orar. Pero pastora, yo vengo orando hace 40 años. No sabemos orar. Según la Biblia dice que no sabemos orar. Hasta para orar necesitamos que nos ayude Dios. Esto lo digo porque hay muchos que se confían porque oran. No es tu oración el que te mantiene en pie, es Dios que te mantiene en pie. No es, hermano, tú, es Dios que tiene misericordia de usted y de mí. Entonces Dios le dice a la iglesia todas estas cosas. Y ahora voy al último punto. El arrepentimiento es la palabra que más suena en las 7 cartas. Recuerda, medita. Dice la palabra que antes de empezar a levantar una casa hay que pensar si tenemos para terminarla. Usted me está siguiendo por ahí. Antes de empezar a hacer una casa, dice, calcule gasto. Si no, después se va a enloquecer, se van a afanar, se va a angustiar. Calcule el gasto. Dice, si usted va a ir a la guerra y antes de salir a la guerra usted sabe que tiene más enemigos en contra que usted, que va con poco, y usted dice, ¿cómo voy a pelear? Bueno, entonces, como yo sé que mi enemigo tiene más, yo tengo menos, le levanto la bandera blanca, le digo, yo no voy a pelear. Sí, yo sé que me va a vencer ya. No voy a ser tonto. Entonces, esto viene en todos los sentidos. Hay cristianos que quieren hacer guerra espiritual, ni ellos están armados. Mejor que levante la bandera y diga, bueno, ahora no porque me comes mi hijo. Entonces el Señor dice, antes de seguirme calculen el gasto, porque antes de levantar una casa hay que ver si se le puede terminar. No sea cosa que la gente diga, y esto lo dice Jesús en los evangelios, que diga, empezaron y no terminaron. Seguir a Cristo, hermano, es el compromiso más lindo, pero más responsable que tenemos en la vida. Cualquier cosa en la vida que podamos soltar o no, perder o no, y bueno, es la naturaleza del hombre. No digo esto para conformarme, ni para conformarlo, pero digo, hay cosas que pasan en la vida. Pero lo que no puede pasar es nuestro compromiso con Dios. Por eso, cuando la gente le decía, te seguiré, Señor, te seguiré, Señor. Usted piensa que el Señor dijo, ay, tengo 1000 seguidores. Como hoy, hermano, los que tienen plataformas digitales están contentos, que tienen muchos seguidores. Gloria a Dios por los que aprovechan esas plataformas para predicar. El Señor Jesús no dijo, voy a hacer el templo más grande que haya en la tierra porque tengo tantos seguidores. Tanta gente quiere venir a mi iglesia. No dijo eso. Dijo, se volvió atrás. Para mí entender, les bajó a todos la emoción, a todos nos mandó a calmarse, así, calmados. ¿Qué van a hacer? Me van a seguir. Entonces el que me siga, agarre la cruz. Y como yo agarro la cruz, que la agarre también. Y como yo me niego, que se niegue también. Y como yo obedezco al Padre, que obedezca al Padre también. Porque el que quiera ser mi discípulo, si no se niega, no puede ser mi discípulo. Y el que arranca, el que pone la mano en el arado y mira para atrás, ya no le sirve. Estas cosas a veces no las predicamos, no las escuchamos. Porque pasamos por alto la necesidad de meditar bien nuestro compromiso de servir al Señor. Que Dios me ayude a mí, te ayude a ti en esta noche, en esta palabra. Recuerda, arrepiéntete. No temas en lo que vas a padecer. No temas porque usted va a padecer. Sino, como le dije, cuando usted lea las 7 cartas a una de la iglesia, la iglesia de Esmirna, le dice, vas a pasar tribulación por 10 días y te van a mandar a la cárcel a muchos cristianos, le dice Dios. Pero no temas lo que va a padecer. No temas lo que va a padecer. No temas lo que va a padecer. Jesús, Señor. También le dice el Señor, yo le he dado tiempo para que se arrepientan. Versículo 16-21 del 2. He dado tiempo para que se arrepientan. Retén lo que tienes, también le dice el Señor. La iglesia tiene que retener, el cristiano tiene que retener lo que tiene de parte de Dios. ¿Qué te dio Dios? Hermano, a mí Dios no me dio un cargo ministerial, a mí me dio una salvación. La iglesia, hermano, con el favor de Dios, con el llamado de Dios, puso una administración, pero en realidad lo que el Señor nos dio es la salvación y hay que retenerla.
reténla, porque si no la vamos a perder. Señor. Hay que retener los dones. Te aconsejo, le dice Pablo a Timoteo, que avives el don de Dios que está en ti, porque si no se te apaga, se te muere. ¿Y qué hace Dios cuando un cristiano no usa el don que le dio? Se lo saca. Señor. Pastora, ¿dónde saca usted? En la Biblia, léalo. Señor. Y se lo da al que lo va a usar. Amén. Entonces, hermanos, dice el Señor a las 7 iglesias, retén lo que tiene, para que nadie te quite tu corona, lo que Dios te dio. Guardalo y usalo, desarrollalo, retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Tiene promesa, reténgalo. Tiene un don, reténgalo. Tenga fe, reténgala. Retenga lo que tiene. Tiene, hermano, voluntad, retenga lo que tiene. Retén lo que tienes, le dice. Retén lo que tiene visión. Tiene, hermano, lo que sea para servir a Dios. Retén lo que tienes. Que no te lo quite el diablo. Que no se lo entregues al diablo tampoco. Retén lo que tienes. Para que nadie te quite la corona. Deme unos segundos más. Usted va a irse cerca, yo no voy lejos. Y Fabiana también. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guardado. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guardado. Acuérdate de lo que has recibido. Acuérdate de lo que has recibido. Por eso yo digo, hermano, cuando uno está centrado en la palabra, no hay necesidad de andar haciendo lo que eras en la vida. Yo digo, un cristiano centrado ya no tiene que andar. No, como me decía una persona este fin de semana, a ver si me liberaban, me fui para... Hermano, le volaban después los pájaros, hermano, Dios mío. Y cuando vienen todos así con los pájaros volados y se dan cuenta que no pueden dormir, ahí te llaman, pastor, ayúdenme a orar, porque mire que... Y dice, hermano, ¿dónde se metió usted? Es que allá dicen que hay culto de liberación. Hermano, no sé si acá hay culto de liberación. Yo lo único que digo es que acá está el libertador, martes, jueves, domingo, cuando estas puertas se abren, lunes, martes, miércoles en tu casa, todos los días. Está el libertador sin hacer culto de liberación. Sin manto, sin azúcar, sin sal. Está el libertador. Entonces la gente se mete en cualquier lugar, después viene, hermano, todos con los pájaros volando para que uno ore por ellos. Pero es porque, ¿sabe qué? La gente no guarda lo que retiene. Te aconsejo, le dice Dios a la iglesia de la Odisea también, que de mí compres oro refinado en un fuego. Porque esta iglesia se mofaba que tenía y Dios le dice, no tienes nada. Todo lo que Dios te da va a ser probado por fuego. Todo lo que Dios me da va a ser probado por fuego. Sí, por eso yo te dije hoy, y te lo repito. Si te habló un profeta, si te habló un pastor, y que cuando eras niño, que cuando eras aquello, que tuviste una visión, y que me dijeron, de eso si querés guardarlo o no, depende de vos. Para mí la palabra de los hombres es una palabra que uno tiene que agarrar con pinza. Pero cuando Dios habla es una palabra que hay que guardarla. Te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, vestiduras blancas. Dios nos está diciendo que Él quiere proveerte de vestidura blanca porque nuestros vestidos están manchados. El que tenga oído, escuche esto. Y dice, y te aconsejo que compres colirio también para sanarte los ojos porque lo estás viendo mal. Esto se lo dice la iglesia. ¿Por cuánto se lo dice la iglesia? Me lo dice a mí. ¿Por cuánto se lo dice la iglesia? Si usted, iglesia, se lo dice a usted. Pero hay recompensas. ¿Tiene un segundo más o no? ¿O ya se cansó? Hay recompensa. Déjenme decirle la recompensa. Al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dice el 2.7. El 2.11 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El 2.17 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, el que venciere daré a comer del maná escondido, le daré la piedrecita blanca, la piedrecita escrita, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Eso es recompensas. Versículo 26 del 2 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana.
Versículo 5 del 3 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Oh, que el Señor no borre nuestro nombre del libro de la vida. Que el Señor nunca borre nuestro nombre del libro de la vida. Y confesaré cuando llegue confesaré su nombre delante de mi Padre. El Señor dirá tu nombre delante del Padre. Ni el Pedro, ni el Juan, nadie, el Señor, Señor. Como algunos dicen, algunos que no tienen información, algunos que no leen la palabra, dicen: cuando llegue al cielo y me habla el Pedro, ¿qué Pedro ni Pedro? Esto va a ser Jesucristo de Nazaret. Él confesará tu nombre delante del Padre. Y delante de sus ángeles va a decir: ahí viene fulano, este es mío. Él te va a presentar. Así que mejor que lo presentemos bien en la tierra, porque Él nos va a presentar en el cielo. El 3:12 dice: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. De ahí no lo saca nadie, en otras palabras. Y nunca más saldrá de allí. Nunca más. Ahí no te saca nadie. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y quiero terminar, versículo 21 del 3: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Póngase